Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria que está conectada a este programa. Un saludo a todos los que cada día estáis compartiendo estos mensajes, compartís con vuestros familiares estas reflexiones. Con total libertad, dejarnos vuestros comentarios. ¿Qué pensáis al respecto sobre cada una de las reflexiones que ofrecemos? ¿Qué podéis aportar a la reflexión? ¿El Señor te está hablando? ¿Algún versículo en especial que vaya dedicado, que vaya dirigido a la reflexión que te vamos a presentar hoy? ¿Quieres dar tu comentario? Te invitamos a que nos acompañes en esta reflexión. La incredulidad y el ateísmo han emergido como temas importantes en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito también espiritual en las últimas décadas. A medida que la globalización, la secularización y el acceso a la información han transformado nuestras sociedades, vemos a más personas que cuestionan las creencias religiosas tradicionales y optan por un enfoque secular o no religioso hacia la vida. Queremos, con este mensaje, profundizar en la naturaleza y en las causas de la incredulidad, del ateísmo también. Hay varios estudios que se han llevado a cabo, se han empleado múltiples enfoques, se han realizado encuestas a gran escala en varios países para recopilar datos sobre la afiliación religiosa y las actitudes hacia la religión y la espiritualidad. Se han llevado también a cabo entrevistas en profundidad con individuos ateos e incrédulos para comprender mejor sus experiencias, sus motivaciones y los desafíos. Según las estadísticas, según esos resultados, hay tendencias demográficas y se observa un aumento significativo en el número de personas que se identifican como ateas o sin afiliación religiosa en todo el mundo, especialmente en regiones industrializadas y urbanizadas. ¿Cuáles son las causas y los factores que influyen en esos resultados? Diversos factores influyen en la incredulidad y el ateísmo, incluyendo la educación, la exposición a la diversidad religiosa, la experiencia personal y el acceso a la información. La incredulidad y el ateísmo son fenómenos complejos que reflejan la diversidad y la evolución para mal de las sociedades modernas. Cuando buscaba información sobre la incredulidad, pensaba en el discípulo Tomás. Qué importante es la fe en nuestra vida cristiana. La fe es fundamental para nuestro caminar con Dios. Con la fe experimentamos su poder, su gracia en nuestras vidas. Tenemos la historia de Tomás y su incredulidad después de la resurrección de Jesús. Lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Tomás es un ejemplo de cómo incluso los discípulos, los más cercanos a Jesús, enfrentaron desafíos en su fe. Tenemos el ejemplo de Tomás, pero también está el ejemplo de Pedro. ¿Cuál es la naturaleza de la incredulidad? A pesar de las pruebas presentadas por los otros discípulos, vemos razones detrás de la incredulidad de Tomás. La incredulidad puede surgir de la falta de comprensión, puede surgir por el miedo, puede surgir incluso por incredulidad, nunca mejor dicho, en las promesas de Dios. Puede surgir por la duda. Hay pasajes bíblicos que hablan sobre la incredulidad. Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Qué bueno es que tú y yo vivamos en el poder del Espíritu Santo para vencer la incredulidad. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para creer en las promesas de Dios y para experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Lo que me llama la atención del pasaje de Tomás es que Jesús no rechazó a Tomás por su incredulidad, sino que le ofreció una experiencia personal para fortalecer su fe. La fe no se trata solo de creer intelectualmente, sino de tener una relación íntima y personal con Jesús. Hay más versículos que mencionan, que resaltan la importancia de tener una experiencia personal con Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Animamos a todos a que tengáis una experiencia personal con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad de Dios de manera personal y nos capacita para vivir una vida de fe victoriosa. Jesús le dice a Tomás: «Dichosos los que creen sin haber visto». Ahí entramos tú y yo. Bienaventurados los que creen y no vieron. Somos tú y yo. Tú y yo no hemos estado en el ministerio de Jesús terrenal. No hemos visto sus milagros, pero por fe creemos. Si crees en Jesús, deja de ser incrédulo. Dichosos los que creen sin haber visto. Estas fueron las palabras de Jesús a Tomás. La fe es una bendición que nos permite experimentar la plenitud de la vida de Cristo, recibir sus promesas, incluso cuando no entendemos sus caminos. La fe nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza, con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nuestro favor. Hay más versículos que hablan sobre las bendiciones de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». La fe activa el poder de Dios en nuestras vidas, pero solo se activa cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando actuamos en fe. Y entonces podemos ver milagros, entonces podemos ver maravillas en nuestra vida. Solo cuando la fe se activa, solo cuando la fe está en aumento. Hay pocos cristianos consagrados que pensarían que son incrédulos. Hay unas palabras de Jesús que a mí me dan temor, porque yo puedo estar ahora firme en la fe y de repente mañana no. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Esa pregunta de Jesús no solo implica falta de fe en la tierra, sino también en el pueblo de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No habla para solo un grupo de personas, habla para todos en general. ¿Por qué Jesús dijo esto? Es una buena pregunta. La fe es uno de los temas más hablados, ¿verdad?, en la Iglesia. De hecho, me atrevo a decir que lo que llevamos de año habrán compartido sobre la fe en miles de ocasiones. Hay muchos predicadores que lo enfatizan. Hay avalanchas de libros sobre la fe. Hay grandes obras que están siendo hechas, enormes proyectos, y todo en el nombre de la fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando pregunta: cuando suene la trompeta final, ¿encontraré algo de fe en la tierra? Cuando escucho estas palabras, cuando las leo, hablo de fe, pero también hablo de incredulidad. Jesús no solo está hablando de fe, habla también de incredulidad. Y por eso hoy yo quiero juntar, van de la mano, la fe y la incredulidad.
Y el personaje que estamos mencionando en esta reflexión es Tomás. Nos encontramos ahora mismo con esta advertencia, ¿verdad? Estas palabras de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán más incrédulos en la tierra? ¿El ateísmo se habrá apoderado incluso de los hijos de Dios, de los que asisten a las iglesias? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, verso 12. Este versículo nos dice que tú y yo debemos recordar la incredulidad en nosotros mismos cuando nos apartamos del Dios vivo. ¿Qué significa apartarse del Señor? ¿Cuántos conocemos que se han apartado de los caminos del Señor? Esto pasa por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. Si permitimos crecer pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, terminaremos en una condición penosa. Mira lo que nos advierte este pasaje: vela y no permitas que nada de incredulidad eche raíz. A veces el Señor puede parecer distante a ti, pero no dejes que tu corazón se aparte de la realidad de su fidelidad. Si nosotros permitimos crecer pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, vamos a terminar muy mal. Vamos a terminar apartados de los caminos del Señor. Empezaremos a enfriarnos espiritualmente. La Biblia nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad es un pecado que irrita a Dios. En el libro de Éxodo capítulo 17, lo veremos próximamente en el estudio bíblico, Israel llegó al desierto llamado Sin. No había señal de agua apta para beber y el pueblo reprendía amargamente a Moisés: danos agua para que podamos tomar. Éxodo capítulo 17, verso 2. Ellos trataron a Moisés, trataron al escogido de Dios como si fuera su obrador personal de milagros. Qué curioso que ninguno de ellos acudió al Señor en oración. Nadie dijo: miren, Dios ha obrado muchos milagros de agua para nosotros, nos ha sacado de tierra de esclavitud, hemos cruzado por el Mar Rojo, se ha abierto de par en par, estamos vivos, no nos falta de nada. Fue Dios quien endulzó las aguas amargas de Mara. Y seguramente que en este lugar, en esta situación, Dios va a proveer agua potable para nosotros. Nadie dijo eso. Tú ya sabes el resto de la historia. Dios dijo a Moisés que se detenga delante de una roca y la golpee. Y cuando lo hizo, fluyeron ríos de agua, más que suficiente para calmar la sed de todo el pueblo. Pero el Señor puso un nombre a ese episodio de incredulidad. Él llamó a aquel lugar Masá, que significa provocación. Dios estaba harto, irritado. Dios estaba diciendo a Israel: tú me has irritado totalmente con tu incredulidad. El Señor no estaba afligido, Él estaba exasperado hasta el punto de enfadarse. Sin embargo, Él no fue provocado solamente con las quejas del pueblo. Era mucho peor que eso. Ellos lo habían acusado de abandonarlos en su prueba. Ellos habían dicho a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Éxodo capítulo 17, versículo 3, versículo 7. ¿Qué hizo Adán cuando el Señor le confronta? Echó la culpa a Eva, pero echó la culpa a Dios. Estaba culpando a Dios totalmente. La esposa, la mujer que tú me diste. No solo echó la culpa a Eva, sino le echó la culpa también a Dios.
Qué fácil es culpar a Dios de todos los males, ¿verdad? Y qué difícil es decir, Señor, yo soy el culpable. Señor, tú me has dado libre albedrío y he hecho lo que me ha dado la gana y estas son las consecuencias. Por eso está el mundo así. ¿Por qué crees que hay hambruna en todo el mundo? Por la avaricia, la codicia del ser humano, por no compartir con el pobre. Por ponerte el ejemplo más claro, más sencillo. Culpamos a Dios de todo. Y aquí tenemos al pueblo de Israel culpando a Dios. El asunto del pueblo de Israel es que nunca tuvo fe. Ellos nunca se habían comprometido totalmente en confiar en el Señor. De hecho, estos israelitas habían albergado ídolos todo el tiempo. Ellos conservaron pequeños dioses, ocultándolos en sus tiendas de campaña para regresar a ellos en caso de que Dios falle. El Señor dijo, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Puedes ver ahora? ¿Puedes imaginarte el enfado de Dios con este pueblo? Ellos estaban culpando a Dios por la falta de agua. ¿Por qué el Señor no ha respondido a nuestra oración? Mientras que durante todo el tiempo ellos se volvían a dioses extranjeros para que los ayuden. Dios llama al arrepentimiento. Y cuidado, porque si no hay un arrepentimiento genuino en tu vida, significa que la incredulidad se está apoderando de ti. Tomás es un ejemplo de un hombre de Dios que tuvo sus luchas, sus desafíos, como tú y yo tenemos. Tú y yo cada día estamos combatiendo contra la incredulidad. Qué bueno que cada día nos llenemos del Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe y recibir su poder para vivir una vida cristiana plena, victoriosa. La mejor manera de terminar este pequeño mensaje, esta reflexión es orando, es pidiendo a Dios que fortalezca nuestra fe. Que la fortalezca cada día. Que nos conceda un mayor entendimiento de su palabra, que nos llene de su Espíritu Santo para vivir una vida de fe victoriosa. Este mensaje es para ti y para mí. Este mensaje nos tiene que desafiar a fortalecer la fe en Dios. Que Dios nos equipe para superar la incredulidad y vivir una vida victoriosa en Cristo. La incredulidad de Israel no tenía que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos lo habían visto obrar milagros para ellos una y otra vez. Este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con sus pecados, porque el Señor no los había juzgado al momento por ellos. Ellos no temían las consecuencias. Después de todo, ninguno de sus niños había muerto. Aún tenían maná, aún tenían carne del cielo. Los israelitas habían perdido el temor de Dios. La incredulidad impide toda liberación de poder. El Señor nos capacita cada día y Satanás lo que quiere es dominarnos. Otro ejemplo de incredulidad que me viene a la mente es Zacarías. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios prometió a Zacarías que iba a tener un hijo, y Zacarías fue incrédulo, dudó de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible si yo ya soy un anciano?
Dios envió al ángel Gabriel a decirle que su esposa tendría un hijo. Gabriel dijo que el nacimiento de ese hijo sería motivo de regocijo para muchos en Israel, y le dio a Zacarías detalladas instrucciones sobre cómo criar al niño. Sin embargo, mientras el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo. Y de pronto la mente de Zacarías se llenó de duda. Se rindió y vino la incredulidad a su vida. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y Dios no tomó amablemente la duda de Zacarías. Y vino exhortación, y vino juicio a la vida de Zacarías. Este pasaje nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando Él nos está hablando claramente. Porque tú puedes dudar de una persona, de alguien que te dice una palabra, pero dudar de la voz de Dios, dudar de lo que Dios te está diciendo. La incredulidad impide tener una comunión íntima con Dios. ¿Por qué? Porque ya no oímos a Dios. No tenemos nada de qué predicar o testificar, no importa cuán fieles o diligentes podamos ser. Mira a Zacarías, sacerdote. La incredulidad no entiende de rangos. Ataca a todos. Y Dios confronta la vida de Zacarías. Y por supuesto, Dios obra el milagro y tienen a ese hijo. La incredulidad corta las bendiciones de Dios en tu vida. Hay que estar en esa situación. No solo la de Zacarías, la de Tomás. 3 años junto a Jesús. Y en el momento de la verdad, falló, cayó, al igual que Pedro. Pero Dios lo levantó. Y Tomás pasó de incrédulo a predicar de Cristo. La incredulidad, hermanos, qué difícil, ¿eh? Viendo cómo está el mundo, hay muchas personas que están apostatando de la fe. Hay muchos que se están volviendo al mundo. Hay muchos que durante años han estado con nosotros en la iglesia y han abandonado. Por falta de fe, por incredulidad. Tú y yo, como discípulos de Cristo, busquemos cada día la presencia de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Palabras de Dios al profeta Ezequiel. Palabras de Dios para ti y para mí. No seas incrédulo, sino cree. Cree en Dios.